Buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio a este seminario, quiero presentarles al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Cristian Rojas. Es trabajador social de la Universidad San Sebastián, postítulo en Mediación y Derecho de Familia de la Universidad de O'Higgins, también en Peritaje Psicosocial Judicial de la Universidad Andrés Bello, y se encuentra cursando la carrera de Psicología de la Universidad del Alba. Es mediador familiar certificado, docente de formaciones de pregrado y docente familiar y perito social forense del Centro de Mediación y Peritajes Sociales Tabancura. Vamos a darle el paso al profesor Cristian para que inicie con la presentación de hoy. Profe, todo suyo. Muchas gracias. Aprovecho también de saludar a todos los que se inscribieron, ¿cierto?, en este seminario, ya a modo solamente de introducción, contarles que este es un seminario guía, como decía el título, ¿verdad? En donde la idea es que podamos conversar, ¿cierto?, interactuar en esta dinámica de relatoría, básicamente, ¿verdad? En donde la idea es poder entregar una información genérica, ¿cierto? Em, Sobre todo lo que tiene relación al peritaje social, principalmente, y que esté relacionado, ¿cierto?, en lo que son las materias de familia o de tribunales de familia. Todo esto también, ¿cierto?, con la intención de posteriormente poder profundizar de manera más detallada en el curso que se va a estar realizando relacionado al peritaje social o más bien socioeconómico, ¿cierto? También en todo lo que tiene que ver con este enfoque de tribunales de familia también. Por lo tanto, en la medida en que yo vaya realizando la relatoría, si ustedes tienen alguna consulta, ¿cierto? O alguna duda, a mí en lo personal me gusta que vayamos interactuando de manera directa, ¿cierto? Por lo tanto, pueden levantar esta manito virtual, ¿verdad? Para poder darle la palabra o dejar también su consulta o su pregunta ahí en el chat y de esa manera poder ir respondiendo porque también le puede servir esta pregunta o esta duda al resto de los participantes, ¿ya? Dicho esto, voy a compartir entonces pantalla. Vamos a ver si está todo ok. Parece que ahí ya se está compartiendo, ¿cierto? Sí, Perfecto. Voy a ver si puedo agrandar esta pantalla. Creo que ahí estoy. súper, sé súper. Perfecto. Entonces, como dice acá, ¿cierto? Este es el seminario guía inicial para el desarrollo de informes en juzgados de familia, ¿verdad? Em, Aquí yo tenía también, digamos, mi presentación, la cual la voy a pasar bastante rápido porque ustedes ya la pudieron escuchar, ¿cierto? Eh, Principalmente, vuelvo a repetir, mi nombre es Cristian Daniel Rojas Barraza, soy trabajador social, ¿cierto?, de profesión base. Me dedico principalmente a todo lo que es la mediación familiar y también al peritaje social, ¿ya? Eso, digamos, a grandes rasgos, grosso modo, ¿verdad? Y todo lo demás que ustedes pueden observar, ¿cierto?, en la pantalla. Acá el seminario, ¿cierto?, como objetivo general tiene, digamos, el hecho de comprender los aspectos básicos sobre el desarrollo de un informe pericial desde una mirada introductoria, ¿cierto?, para los juzgados de familia, ¿cierto? Y en cuanto a objetivos específicos, también adquirir nociones sobre el peritaje socioeconómico, ¿cierto? Y también el rol profesional, principalmente del trabajador o la trabajadora social. También identificar aspectos de regla general, ¿cierto?, en la estructura de un informe pericial. Y en ese sentido, también vamos a poder conversar un poquito en todo lo que tiene relación a estas diferencias de forma, ¿verdad? En cuanto a lo que es el informe social propiamente tal o el informe socioeconómico y el peritaje socioeconómico o el peritaje social propiamente tal
porque si bien podrían, ¿cierto?, en lo que es la figura, ser algo muy parecido, guardan ciertas diferencias que es bastante importante poder entender igual. Vamos a empezar con la etimología, ¿cierto? Para poder ir adentrándonos en este mundo, ¿cierto? De conceptos, de términos que hay que manejar cuando uno empieza a desarrollar todo este mundo del peritaje social. Como por ejemplo, entender, ¿cierto?, el significado, la definición de perito, que finalmente es un experto, ¿verdad? Y es una persona reconocida como una fuente confiable en un determinado tema, técnica, cuya capacidad para juzgar o decidir en forma correcta, equilibrada e inteligente, le confiere autoridad en una materia específica, ¿ya? También tenemos el concepto, ¿cierto?, de pericia, y a modo de definición, ¿cierto? Significa la sabiduría, ¿verdad? La práctica, la experiencia y también la habilidad en una ciencia o arte. El peritaje, ¿verdad? Es un proceso de examen, análisis y evaluación efectuado por un perito que culmina con un documento escrito, ¿verdad? Que contiene los resultados de ese proceso, también como parte de una solicitud de los órganos jurisdiccionales o de investigación, que en el caso, digamos, del seminario o más adelante, a futuro, el curso que se va a realizar, tiene relación con el juzgado de familia principalmente. La peritación también como concepto, ¿cierto? El trabajo o estudio que hace un perito. Y también nos encontramos con el peritado, ¿cierto? Que es la persona que se somete a este examen, a esta investigación propiamente tal. Y acá yo tengo, digamos, inmediatamente algunas preguntas, ¿cierto? En donde me gustaría que pudiésemos interactuar rápidamente, ¿verdad? Para poder, de alguna manera, entender toda este significado, estos conceptos, ¿cierto? Eh, en el sentido de que muchas veces, y me incluyo, ¿cierto? En algunos casos también, estamos quizás refiriéndonos mal, ¿verdad? A cómo vamos ocupando ciertas palabras que tienen relación al peritaje. Por ejemplo, ¿es periciado o peritado? ¿Qué dicen ustedes? Alguien que quiera, digamos, compartir su opinión inmediatamente. Mauricio Hidalgo por ahí levantó la mano. Vamos a darle el paso a Mauricio. Mauricio, ¿puedes abrir tu micrófono? Desde mi punto de vista sería peritado. Peritado, ¿cierto? Ya, muy bien. Vamos a ver entonces. Respuesta correcta, efectivamente, peritado. Básicamente, ¿cierto? Si nos enfocamos en la etimología que habíamos visto anteriormente. Realizando una pericia o realizando un peritaje. Acá, de repente, se nos dificulta un poquito más la terminología, ¿cierto? ¿Qué dicen ustedes? ¿La palabra correcta o la definición correcta es realizando una pericia o realizando un peritaje? En el chat están diciendo que la respuesta es peritaje. Y otros dicen, veo que Alejandra Morales dijo realizando un pericia. Una pericia, ¿cierto? Vamos a ver entonces. Respuesta correcta, realizando un peritaje, ¿verdad? Entonces, después cuando ustedes puedan tener acceso, ¿cierto?, a toda esta PPT, se pueden ir dando cuenta que si bien se parecen las definiciones, no necesariamente quieren decir lo mismo. Por eso, cuando nosotros empezamos a redactar incluso nuestro peritaje, ¿verdad? No podemos caer en estos errores de concepto porque de lo contrario, digamos, podemos inducir a ciertos errores, igual incluso en esto que es tan importante como la redacción del informe. El buen manejo, ¿cierto?, de los conceptos, como les explicaba, da cuenta de una buena experiencia y preparación del profesional. Es por ese motivo que es indispensable poder comprender ciertos términos para el buen uso de estos y trabajar también desde el tecnicismo apropiado en el desarrollo de un peritaje. Respecto de la lógica de las láminas anteriores, les voy a dejar también
la siguiente inquietud. ¿Perito social forense o perito social judicial? ¿Cuál sería, cierto, la lógica o lo que dice el sentido común respecto de las láminas que ustedes acaban de ver? Janet Cifuentes por ahí estaba levantando también la manito virtual. Janet, ¿puedes abrir el micrófono? Perdón, perdón. Yo digo que es perito social judicial. Perito social judicial. Ya, Janet, no cierres tu micrófono porque vamos a aprovechar de definir, ¿cierto? Lo que tú acabas de responder. Habíamos dicho, ¿verdad? En un principio, que el perito es igual a experto, ¿cierto? Bien. Entonces, el perito, digamos, es un experto en lo social. Por lo tanto, acá, digamos, si es que la gran mayoría son trabajadores sociales, podrían ser, ¿cierto?, expertos desde el enfoque más social. Ahora, la palabra forense marca la diferencia acá, Janet, porque en el fondo, la palabra forense, ¿cierto?, tiene relación con el foro, y en este caso el foro es donde nosotros exponemos nuestro peritaje, que vendría siendo un tribunal de familia en este caso. Por lo tanto, nosotros podríamos definir que somos peritos sociales forenses, expertos en lo social en torno a un foro. De lo contrario, tendríamos que ser peritos o expertos sociales en lo judicial. Y sin embargo, a pesar de que a lo mejor podemos tener bastante conocimiento, ¿cierto?, desde el punto de vista judicial, más bien los expertos en lo judicial podrían ser los abogados, por ejemplo. ¿Se entiende la diferencia, más o menos? Janet, no sé si me escuchó. Sí, sí, que estaba pensando que yo años atrás, en el Santo Tomás, muchos años atrás, hice un diplomado de peritaje judicial social y estaba enfocado justamente para los trabajadores sociales. Entonces, como vi esos dos conceptos, judicial y forense, pensé que lo judicial estaba más asociado a los tribunales y lo forense estaba asociado más a los tribunales de penales. Esa fue la diferencia que yo vi. Claro, y aquí a lo mejor lo vamos a poder definir mejor, por eso que planteé como esta pregunta, ¿cierto? Que es un poquito más capciosa, ¿verdad? Para poder, digamos, eh, tener un concepto mucho más acertado de incluso cómo nos podemos presentar al momento de, incluso desde el punto de vista del marketing, ¿ah? Cuando uno de repente se presenta, ¿cierto? Tiene, digamos, sus redes sociales o su tarjeta de presentación muchas veces es bastante importante poder, digamos, acercarse lo más posible a la definición correcta, ¿cierto? Respuesta, perito social forense, ¿cierto? Y principalmente por lo que yo le decía a Janet, ¿cierto? Que forense, según la Real Academia Española, ¿cierto? La RAE, hace mención a aquello vinculado al foro, el lugar en el cual los tribunales o sistema judicial escuchan y definen causas o el encuentro de especialistas para debatir una cierta cuestión ante un auditorio, ¿ya? Y digamos, la expertise desde lo judicial propiamente tal, insisto, puede recaer, digamos, en una profesión mucho más específica como es el derecho, por ejemplo. Entonces, digamos, por eso la respuesta correcta acá sería perito social forense. ¿Ya? Informe social versus peritaje social. Acá también, digamos, dejo un poquito la inquietud abierta, ¿cierto? Para quien a lo mejor me pueda colaborar o compartir desde sus propias experiencias, ¿cuál podría ser la gran diferencia, ¿cierto? Entre estos dos conceptos que para todos los trabajadores sociales o asistentes sociales, ¿cierto? Son muy conocidos, ¿cierto? Muy familiares. Pame Casanello o Casanelo está levantando la mano por ahí. ¿Me puedes abrir el micrófono? Estamos ahí esperando a Ahora Pame. sí, ¿me lo permite? Ujú. ¿Se Sí, Pame, escucha? La escuchamos. diferencia entre el informe social y el peritaje social es que el informe social es netamente la prueba documental, mientras la pericia social requiere del ser forense, del poder presentarse ante el tribunal respectivo. Perfecto, Pame, o Pamela, no sé
si es el nombre completo, ¿sí? Ahí está, con el micrófono apagado la Pame. Sí, estoy con problemas en el audio, pero sí, es Pamela es mi nombre. Ya, Pamela. Muy bien, Pamela, súper bien. Efectivamente, esa es como la gran diferencia. Cuando nosotros hablamos de peritaje social, ¿cierto? En el fondo, ¿cierto? En la práctica, en lo documental, lo que estamos haciendo, ¿verdad? Es un informe social, ya sea con un enfoque socioeconómico, eventualmente podría ser con un enfoque en profundidad en lo habitacional, ¿verdad? En todo lo que respecta a la parte de salud del usuario, ¿cierto? O del peritado, ¿verdad? Sin embargo, eso es, digamos, en la práctica, en lo documental. Pero como bien decía Pamela, la gran diferencia en lo que es lo formal, ¿cierto? En esta solemnidad, es que el peritaje social requiere de una defensa en el foro o en el juzgado de familia, ¿ya? Esa, digamos, es la gran diferencia, digamos, desde la mirada formal. Y más adelante vamos a comentar un poquito acerca de eso, porque el peritaje social, primero, tiene que ser autorizado, ¿cierto?, por un juez en una audiencia preparatoria donde se pueden ofrecer distintos medios de prueba. Hay que recordar que el peritaje social como tal es un medio de prueba, ¿cierto? Entonces, ahí es donde los abogados, representantes de las partes, ¿verdad?, van a ofrecer este medio de prueba, el cual tiene que ser efectivamente autorizado por el juez, y posteriormente a eso se tiene que aceptar este cargo de una manera solemne, ¿verdad? Jurando efectivamente realizarlo conforme a toda la reglamentación y normativa, ¿verdad? Que hoy en día nos rige, y posteriormente a la entrega, ¿cierto?, de este peritaje, hay que defenderlo en el tribunal, exponiendo, ¿cierto?, el cómo se hizo, la metodología que se ocupó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es como la gran diferencia. Otra de las grandes confusiones, y aquí lo voy a leer un poquito más, ¿cierto? Que existen dentro del ámbito de la realización de documentos, ¿cierto? Ligados al sistema judicial, es lo que respecta a las diferencias entre un peritaje social y un informe social. En ese sentido, podemos decir que existen algunas particularidades que marcan la diferencia, las cuales veremos también a continuación. Y como yo les decía, el informe, ¿cierto?, social propiamente tal es un documento escrito, tiene una metodología de investigación, y el peritaje, ¿verdad? Es un documento escrito también, tiene una metodología de investigación y un proceso solemne de aceptación del cargo, y requiere también la declaración o defensa en el juzgado, en este caso de familia, si ese es el, digamos, el tribunal a donde nosotros vamos a enfocar nuestro peritaje, ¿ya? En cuanto a lo que es la introducción al sistema judicial, ¿cierto? Y tribunales de familia, que también es bastante importante poder conocer, entender, ¿verdad? Cómo funciona un poquito también esta dinámica, ¿cierto? De aspectos más judiciales, para poder desarrollar también no solamente un buen informe, un buen peritaje en lo que es el documento, sino que también para poder entender cómo nosotros tenemos que prepararnos para esta defensa que acabamos de mencionar, eh, incluso desde la estrategia, ¿cierto?, que ocupa muchas veces el perito en cuanto a esta defensa. Hay que recordar que en una causa, en un juicio, ¿cierto? Siempre hay dos partes. Y una de ellas, ¿cierto? Eh, la intención va a ser a lo mejor desacreditar muchas veces el peritaje, y en ese sentido hay que tener, digamos, o hay que saber ocupar ciertas técnicas para poder exponerlo de la mejor manera y no caer, digamos, en este juego de la desacreditación, etc. Entonces, para poder comprender, ¿cierto?, el funcionamiento del perito social en Chile, necesariamente tenemos que adentrarnos en el origen de la creación de los tribunales de familia y esta estructura en el poder judicial. Los tribunales de familia, ¿cierto?, se crean bajo la ley 19.968, publicada en el Diario Oficial el 30 de agosto del año 2004. Se crearon para tener una justicia especializada y exclusiva para los asuntos judiciales de naturaleza familiar, ¿cierto? Y el sistema establece también instancias de conciliación y una asesoría especializada.
Es un sistema en el que el juez o jueza, ¿cierto?, tiene un conocimiento directo e inmediato de los asuntos con procedimientos orales. Por lo tanto, ¿cierto? Y también esto se va a ver más en profundidad, ¿cierto?, en el curso que se va a realizar más adelante. Es importante entender que siempre en un juicio, ¿verdad? Van a haber dos audiencias principales, que son la audiencia preparatoria, donde yo les contaba que efectivamente es ahí donde se ofrecen los medios de prueba y posteriormente va a estar la audiencia de juicio, ¿cierto? Que es donde se debería resolver finalmente la demanda o la causa. En ese sentido, el juez cuenta con una cierta asesoría de una figura bastante importante para nosotros, que es la del consejero o consejera técnico, ¿ya? Quien la mayoría de los casos es una trabajadora social o también un psicólogo o psicóloga, ¿ya? Por lo tanto, si bien, digamos, partiendo de la base de que un juez es un abogado, ¿verdad? Y que no necesariamente tiene que manejar, digamos, de manera exacta la terminología o la metodología que podría ocupar un trabajador social para realizar su informe o su peritaje, está esta figura del consejero técnico que sí lo puede entender de mejor manera y que va a estar prestando, ¿cierto?, esta asesoría directa al juez y quien también va a poder participar de esta audiencia de juicio donde el perito va a tener que exponer y defender su informe, ¿ya? Por lo tanto, por eso también es muy importante poder entender todo este funcionamiento y también poder entender, o más bien poder realizar un buen peritaje, ¿cierto? De tal manera de no pasar, digamos, un chascarro, un mal rato, ¿cierto? O que definitivamente se desacredite totalmente lo que se hizo. Voy a tomar un poquito de bebida, chicos, porque estoy bastante resfriado. Me empieza como a picar la garganta, ¿ya? En ese sentido, en la estructura del Poder Judicial, a muy grandes rasgos, ¿cierto? En su parte superior de la pirámide que yo siempre hago, está la Corte Suprema, posteriormente las Cortes de Apelaciones, ¿cierto? Y en la parte inferior tenemos los tribunales de primera instancia, ¿ya? De estos tribunales de primera instancia nace, ¿cierto? O aparece lo que es el juzgado de familia o los respectivos juzgados, digamos, de todo tipo. En este caso vamos a hablar principalmente del juzgado de familia. El juzgado de familia, ¿cierto? El 1 de octubre del año 2005 entra en funcionamiento en Chile estos nuevos tribunales, ¿cierto? Con el objeto de mejorar las herramientas para asegurar una debida protección a la familia, niños, niñas y adolescentes. Dentro de sus objetivos específicos se encuentran, ¿verdad? Por ejemplo, proporcionar a las partes instancias adecuadas para llegar a soluciones cooperativas, ¿verdad? Promover soluciones pacíficas y consensuadas también, abordar los conflictos familiares en su integridad, considerando los múltiples aspectos involucrados. Y para ello, el juez cuenta con esta asesoría especializada que les mencionaba del consejo técnico. Procedimientos orales, flexibles también y concentrados. En cuanto a las competencias, ¿cierto?, de los juzgados de familia, nos encontramos con, por ejemplo, régimen patrimonial, ¿cierto?, la sociedad conyugal, separación de bienes, participación en los gananciales, ¿verdad? La separación conyugal, la nulidad matrimonial, el divorcio, compensación económica, autorizaciones, ¿cierto?, a la mujer casada en sociedad conyugal, disensos para contraer matrimonio también del menor de edad, acciones de filiación, reclamación, impugnación, ¿cierto? Nulidad, adopción, salida del país también, ¿cierto? De los hijos, cuando hay una oposición, por ejemplo, del padre o madre que no tiene el cuidado personal o quien no vive con el hijo, ¿verdad? Y también protección, ¿cierto?, de menores, tal cual como aparece, ¿cierto?, en la ley. Y también, y aquí lo destaqué con rojo, ¿cierto?, lo que son los alimentos o pensión de alimentos, la relación directa y regular, ¿cierto?, más conocida como este régimen de visitas, y también el cuidado personal
o como se conoce, digamos, coloquialmente como la tuición, ¿cierto? Y bueno, también un apartado especial, ¿cierto? A todo lo que tiene relación con violencia intrafamiliar mientras no constituya delito principalmente, ¿cierto? En el sentido, digamos, de que ahí ya pasa, digamos, a una competencia de un juzgado penal principalmente. En cuanto a lo que es el marco normativo legal, ¿cierto?, sobre el peritaje social, también nos vamos a referir a grosso modo para poder ir entendiendo, digamos, cuáles son los artículos, ¿verdad? O esta normativa que rige el peritaje. Pero antes de eso, le voy a dar la palabra a alguien por ahí que estaba levantando la manito. Me parece que alguien estaba por ahí. Sí, la PAME estaba levantando la mano. ¿Me puedes abrir el micrófono? Y ahí ya está. ¿Qué hechos de violencia intrafamiliar no constituyen delito hoy en día? A ver, por ejemplo, principalmente cuando hablamos de violencia intrafamiliar que no constituya delito, ¿cierto? Son todos, son todos los hechos, por ejemplo, en este caso, que podrían eventualmente determinarse como violencia psicológica, ¿cierto? Eh, o cualquier otro, ¿verdad? Que en un principio tenga que ser revisado, analizado, ¿verdad? Por un tribunal de familia, ¿cierto? Ante lo cual, ante alguna normativa legal que determine que es un delito propiamente tal, tendría que ser derivado a un tribunal o a un juzgado penal, ¿ya? Por ejemplo, inclusive, hoy en día la pensión de alimento es tratada como un hecho de violencia intrafamiliar, ¿ya? Cuando, por ejemplo, hay una deuda, ¿cierto? Cuando están en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, también se puede determinar que es violencia intrafamiliar, pero lo aborda en un principio un juzgado de familia, ¿ya? El juzgado de familia determina, ¿cierto?, cuáles son las posibles condiciones de cobro, de pago de esta pensión y de lo contrario, podría derivarse también a un juzgado penal, en donde las sanciones, por llamarlo así, o los apremios, podrían ser mucho mayores de los que podría determinar un tribunal de familia. Entonces ahí se van, digamos, realizando ciertas distinciones entre uno y otro respecto principalmente al BIF, ¿ya? Patricio también está levantando la mano. ¿Patricio? ¿Estaba por ahí? Sí, hola. Solo para apoyar la tesis de Cristian ¿cómo se llama? Para aclarar un poco también el asunto que preguntó Pamela, creo. ¿Cómo se llama? Cuando se entiende por delito, según la ley 20.066, ¿no es cierto?, de violencia intrafamiliar acá en Chile, cuando el maltrato es habitual. Eso quiere decir, no necesaria, o cuando constituye, como decía Cristian ahí, cuando constituye algún tipo de violencia física, no tanto psicológica, sino que más física, porque en ese caso ya hay lesiones, pueden ser leves o graves, y eso ya es materia penal, pero necesita sí ser habitual. Por eso, por ejemplo, cuando respecto de los atrasos de las pensiones de alimentos, ¿no es cierto?, la misma legislación pide como requisito que cuando hayan sido 3 periodos adeudados, eso se considera ya habitual. Si no tiene 3 periodos adeudados, no constituye violencia familiar y se ve justamente en sede penal. Solamente para apoyar la tesis, Cristian, nada más que eso. Exacto. Tal cual, Patricio. Muchas gracias. Gracias. Efectivamente, así es, ¿ya? Entonces, por eso, digamos, hay ciertas distinciones y hay algunas materias, ¿verdad? Como vuelvo a repetir, como también decía Patricio, que en primera instancia asume un juzgado de familia y de lo contrario es derivado, ¿cierto?, a un juzgado penal. Pasando, ¿cierto?, al marco normativo, ¿verdad?, sobre el peritaje social, nos encontramos, ¿cierto? Por ejemplo, con el Código de Procedimiento Civil, ¿cierto? En el artículo 409, 425, 720, que se refiere a todo lo que tiene relación al peritaje, ¿verdad? Al artículo 45 también de la Ley 19.968 de los tribunales de familia y también al artículo 314 y 315 del Código Procesal Penal, ¿ya? También es importante hacer mención, por ejemplo, a la resolución exenta 2349 del año 2020,
del Servicio Médico Legal, donde expone, ¿cierto?, una guía sobre la estructura específica del peritaje social, entre otros también, como por ejemplo los peritajes psicológicos, etcétera, que es, digamos, lo que a nosotros nos va a servir para poder realizar nuestro informe, ¿ya? Yo muchas veces, ¿cierto? Bueno, cuando hago clases, etcétera, etcétera, sobre todo de redacción de documentos sociales y este enfoque que muchas veces le damos a los informes sociales, siempre les digo que no existe un formato determinado, ¿ya? El formato, digamos, puede ser en cuanto a lo que es la forma, como a lo mejor el profesional le estime más adecuado, le acomode más, etcétera. Sin embargo, lo importante, y sobre todo en el peritaje, y cuando es un peritaje desde el punto de vista más privado incluso, es poder mantener esta estructura. Cuando hablamos de estructura, principalmente nos referimos, ¿cierto?, a, por ejemplo, considerar los datos del profesional, los datos del peritado, ¿cierto? Considerar también la metodología, que es sumamente importante, considerar la conducta observada en muchos casos, la situación habitacional, situación de salud, ¿cierto? La situación económica o socioeconómica propiamente tal, que tiene que estar en esta estructura, también las conclusiones y el diagnóstico social o la opinión profesional. Principalmente esa es la estructura base, ¿cierto?, que debe tener un buen informe o un buen peritaje, ¿ya? En base a eso nosotros, si es que lo queremos enfocar o darle profundidad a lo socioeconómico, podemos ir vinculando, ¿cierto?, un ítem con otro, de tal manera de poder concluir o determinar si efectivamente eso va a ser, digamos, vinculante en el sentido de la condición, ¿cierto?, económica o socioeconómica que puede tener nuestro peritado, ya sea, digamos, favorable o desfavorable, ¿cierto? Entonces, todo, digamos, va a tener un sentido en esta estructura. Eso es bastante importante. En cuanto a lo que es el medio de prueba pericial, ¿cierto? La prueba pericial se encuentra regulada de modo detallado en los artículos 409 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, en donde se regula el sistema de nombramiento de los peritos, aceptación y juramento de su cargo, y también la forma en que deben evacuar el informe pericial. El Código de Procedimiento Civil, ¿cierto?, en el artículo 409, dice que se oirá informe de peritos en todos aquellos casos en que la ley así lo disponga, ya sea que se valga de estas expresiones o de otras que indiquen la necesidad de consultar opiniones periciales. También siguiendo este marco legal en materia de familia, ¿cierto? La ley 19.968, que crea los tribunales de familia, también en su artículo 45 describe la prueba pericial en la cual las partes, ¿cierto?, podrán recabar informes elaborados por peritos de su confianza, ¿cierto?, y solicitar que estos sean citados a declarar a la audiencia de juicio, acompañando los antecedentes que acreditaren la idoneidad del profesional o del perito, ¿cierto?, donde procederá la prueba pericial en los casos determinados por la ley y siempre que para apreciar algún hecho o circunstancia relevante para la causa, ¿cierto?, fueren necesarios o convenientes conocimientos especiales de una ciencia u oficio, que en el caso, ¿cierto?, de el peritaje social tiene que tener relación con un profesional del trabajo social, ¿cierto?, o del servicio social, también, digamos, para poder hacer esa distinción, ¿verdad? Los informes deberán emitirse con objetividad, atendiéndose a los principios de la ciencia o a las reglas del arte u oficio que profesar el perito, y asimismo el juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar la elaboración de un informe de peritos a algún órgano público también, ¿cierto?, u organismo acreditado ante el Servicio Nacional de Menores que reciba aporte del Estado cuando lo estime indispensable para la adecuada resolución del conflicto. Y es acá, ¿cierto?, donde nosotros podríamos conversar, profundizar, ¿cierto?, en también esta diferencia en lo que son los peritajes, ¿verdad?, cuando son solicitados a organismos públicos o también estos peritajes que muchas veces son solicitados a profesionales, ¿cierto?, trabajadores sociales desde el área más privada también, ¿ya? Que principalmente tiene que ver con
digamos, el momento, como yo les explicaba, en donde los abogados de las partes muchas veces ofrecen este medio de prueba, ¿cierto?, al tribunal, ¿ya? En cuanto a lo que es el nombramiento, la aceptación del cargo, ¿cierto?, este juramento, la iniciativa para rendir la prueba pericial corresponde, ¿cierto?, primero a las partes, quienes deberán solicitar la designación del perito dentro del tiempo probatorio, ¿verdad? También se ha previsto la posibilidad de que sea decretada de oficio por el juez y en cualquier estado del proceso o bien como medida para mejor resolver también, debiendo oírse en todos aquellos casos en que la ley lo disponga o cuando exista la necesidad de consultar opiniones periciales, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿cierto? Y ya de un modo más simple, por decirlo de alguna manera, el nombramiento, ¿verdad?, del perito lo determina, ¿cierto?, el juez, una vez que aprueba, digamos, este ofrecimiento, ¿cierto?, de las partes, en este caso, este informe pericial o este peritaje, etcétera, y posteriormente se termina, digamos, por formalizar, por llamarlo así, una vez que este perito acepta el cargo. Es importante entender eso, ¿ah? Es importante entender que el perito tiene la opción, ¿cierto?, de alguna u otra forma, de rechazar este nombramiento o aceptar el cargo. Y ahí, digamos, es donde muchas veces hay que, como sugerencia, al menos así lo hago yo, tratar, digamos, de poder tener, digamos, un acercamiento principalmente con el peritado a quien nosotros le vamos a realizar digamos, este trabajo y quien, en el caso de los peritajes privados, va a tener que ser también quien pague los honorarios, ¿ya? Ahí he tenido, digamos, alguna experiencia en donde muchas veces los abogados ofrecen, ¿cierto?, este medio de prueba, pero quien tiene que pagar estos honorarios muchas veces no entiende muy bien la figura, entonces ahí se provoca, digamos, un- una descoordinación, ¿cierto? O un enredo en donde muchas veces el que termina, digamos, entrando en un conflicto, por llamarlo de alguna manera, es el perito, porque también hay un tiempo determinado para aceptar el cargo, ¿ya? Y una vez que se acepta el cargo, hay que hacer, perdón, hay que hacer el peritaje sí o sí, ¿ya? Es una formalidad que hay que cumplir. Entonces hay que tener mucho ojo, digamos, en esta parte de la dinámica, o sea, perdón, del proceso del peritaje propiamente tal, ¿ya? Los peritos, ¿cierto?, deben aceptar el cargo y jurar desempeñarlo con fidelidad, practicando el reconocimiento y emitiendo el correspondiente informe pericial, sin que luego deban declarar en una audiencia posterior sobre dicho dictamen y teniendo las partes la posibilidad de formular observaciones a este último y apreciándose el valor probatorio del dictamen en conformidad con las reglas sanas, perdón, con las reglas de la sana crítica, ¿ya? Ahora, ¿qué es un informe pericial socioeconómico? ¿Ya? Eh, Entendiendo que ya hemos pasado, ¿cierto? Por todos los conceptos básicos, ¿verdad? Por todas las definiciones, principalmente, de lo que es un peritaje o un informe social, ¿cierto? Y en ese sentido, el informe socioeconómico es una herramienta metodológica principalmente, es considerada como una síntesis explicativa respecto a una situación dada como resultado del estudio, de la valoración y dictamen para el logro de un objetivo determinado. Es un documento técnicamente escrito, ¿cierto? Mediante el cual se pone en conocimiento de una persona o institución la situación de la persona, familia o aspecto de su situación, con el fin de informar, solicitar ayuda o con otros fines también relacionados con el tratamiento del caso. Su contenido también se deriva del estudio a través de la observación, la entrevista, ¿cierto? Y también otras técnicas de evaluación, donde queda reflejada en síntesis la situación objeto, la valoración, un dictamen técnico o diagnóstico, ¿verdad? Y una propuesta de intervención profesional. Consiste en la recopilación de antecedentes personales, ¿verdad? La historia familiar o los hitos relevantes, ¿cierto? Que nosotros vamos a sintetizar en nuestro peritaje, familiares de apoyo o esta red de apoyo primario, ¿verdad?
dinámica familiar, evaluación económica, situación sanitaria o de salud y educativa, ¿verdad? Y así también como otros que sean relevantes para describir y también acreditar la situación actual de un grupo familiar en particular. Ahora, como les explicaba hace un ratito, digamos, cuando estábamos conversando o relatando las láminas anteriores, el peritaje socioeconómico tiene, digamos, este enganche que es, digamos, darle profundidad a lo socioeconómico para poder determinar una cierta condición, ¿ya? Entonces, ahí también es, digamos, donde recae la importancia de esta estructura, ¿cierto? Porque nosotros en el ítem socioeconómico podemos determinar la capacidad económica, los ingresos, ¿cierto? Ingresos líquidos, eh, los egresos principalmente, hacer estos cálculos de los ingresos versus los egresos y determinar si esta persona tiene capacidad de ahorro, si está, digamos, con un cierto nivel de endeudamiento o sobreendeudamiento, ¿cierto? Manejar, digamos, la diferencia de estos conceptos, si efectivamente está por sobre la línea de la pobreza o no lo está, ¿verdad? Y ahí ir trabajando con todos los cálculos habidos y por haber, la regla de tres simples para poder describirlo en porcentaje muchas veces, pero no solamente basta con eso, sino que también, digamos, se puede profundizar en todo lo que nosotros podemos recabar como documentos, ¿cierto?, de referencia, como por ejemplo, ¿cierto?, la carpeta tributaria, ¿verdad? Si la persona, aparte de su trabajo formal, tiene, por ejemplo, algún tipo de prestación de servicios, si da boletas de honorario, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso a nosotros nos va a dar una cierta información. Pero también la podemos vincular con el ítem, por ejemplo, de su situación de salud. Una situación de salud en donde el peritado, por ejemplo, tenga una cierta enfermedad, podría, ¿cierto?, significar que eventualmente tenga que entrar en tratamientos médicos y eso significa muchas veces algún costo adicional desde el aspecto financiero, compras de remedios, etcétera. Si lo vinculamos a la situación habitacional, ¿cierto? Que ahí ya se determina una vez que se hace una visita domiciliaria, etcétera, podemos determinar si está en buenas condiciones, digamos, de habitabilidad su vivienda o quizás no. Y en ese sentido, por ejemplo, una vivienda en mal estado también podría significar digamos, alguna desventaja desde el punto de vista socioeconómico, ya sea porque hay que hacerle algún arreglo, ya sea porque a lo mejor tiene algún desperfecto, alguna gotera, que a lo mejor también podría provocar una eventual enfermedad en el grupo familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todos los ítems de la estructura podrían vincularse desde alguna mirada, ¿cierto? A todo lo que tiene que ver con el aspecto socioeconómico, si es que ese es el enfoque que nosotros queremos darle, ¿ya? En ese sentido, ¿cierto? Y también pasando por esta figura del trabajador social, eh, dice acá, ¿cierto? Que el trabajador social es desde la legislación de la época y hasta la actualidad el único profesional del área social capacitado y reconocido legalmente para emitir opiniones respecto de situaciones sociales, económicas y familiares a través del informe social y de la firma profesional y del peritaje social. Acá nosotros estamos hablando del trabajador social, pero también hay que entender que hoy en día todavía existe la profesión, digamos, del servicio social o los asistentes sociales. Por lo tanto, vendría siendo, digamos, estas dos profesiones, si es que queremos hacer una diferencia entre una y otra. Trabajador social y asistente social son, digamos, las dos áreas, digamos, que podrían realizar este tipo de peritaje o informes sociales propiamente tal. ¿Por qué lo destaco o lo aclaro? Porque efectivamente han habido casos y de hecho hay algunos reportajes que ustedes podrían buscar en internet en donde hay, digamos, otros profesionales que eventualmente han realizado informes que tienen que ver con nuestra, digamos, área de desempeño, lo que no puede ser, o sea, digamos, desde el punto de vista legal no está permitido, ¿ya? Entonces, por eso pongo el énfasis también en esta parte. En cuanto a lo que son las implicaciones metodológicas, ¿cierto?, del informe,
Podemos decir que es un instrumento técnico y documental que elabora y firma de forma exclusiva, como les comentaba, un asistente social o trabajador social, ¿cierto? Tiene un objetivo, que es el que orientan a las dimensiones que se profundizan también. Requiere de la implicancia de tres principales técnicas, que serían, por ejemplo, la observación, ¿cierto? Estructurada y geográfica muchas veces, las entrevistas individuales, grupales, ¿cierto? También a informantes clave, además del peritado propiamente tal, ¿cierto? Ya sea a través de entrevistas estructuradas, semiestructuradas, ¿verdad? Y también la visita domiciliaria y el desarrollo de las capacidades de aplicación de las mismas, según la información también que se quiera recopilar. Y acá, digamos, es donde yo les mencionaba, ¿cierto? Esta vinculación que muchas veces hay que realizar entre un ítem y otro dentro de esta estructura de nuestro peritaje, por ejemplo. En cuanto a las fases metodológicas, ¿verdad? Tenemos la fase de indagación inicial, donde tenemos que reconocer quién solicita, con qué fin y qué tipo de gestiones están, digamos, realizando, ¿cierto? La fase descriptiva, con la recogida de datos, que por ejemplo caracterizan el hogar, si es que estuviéramos haciendo una visita domiciliaria. La fase de validación, el cotejo a partir de documentación de respaldo, ¿cierto? La observación y los relatos de otros entrevistados, por ejemplo. Y aquí yo me detengo un poquito, ¿cierto? Porque cuando nosotros hablamos del cotejo a partir de documentación, tiene relación con poder respaldar, ¿cierto? Darle mayor fuerza también a nuestro informe. Y el respaldo de documentación puede ser incluso desde los datos personales del peritado, ¿cierto? Nosotros podemos respaldar el nombre, ¿verdad? Podemos respaldar la dirección, podemos respaldar, digamos, incluso el RUN, aunque a veces suene demasiado obvio, ¿verdad? Ya sea solicitando una fotocopia de la cédula de identidad, solicitando certificados de residencia para respaldar, digamos, estas versiones o estas entrevistas en donde nos dan estos domicilios, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en la medida en que se pueda, digamos, hacer un cotejo con documentación, es mucho mejor. La fase crítica, ¿cierto? Donde tenemos el análisis de discurso y contenidos y su correlación con aspectos técnicos, ¿verdad? Teóricos también y normativos. Y también la fase propositiva, donde están las conclusiones, la opinión profesional y también las sugerencias, ¿cierto? O la prognosis o esta práctica, ¿verdad? En donde, como dice acá la palabra, se le podrían eventualmente en nuestro informe o en nuestro peritaje hacerle ciertas sugerencias al juez y aquí yo siempre, digamos, también trato de destacarlo en el sentido de que siempre en nuestro peritaje hay que hacer sugerencias, nunca imponer, ¿cierto? Una opinión como algo absoluto, por decirlo así. Eh, Principalmente porque es el juez quien, digamos, termina por resolver de acuerdo, digamos, a los antecedentes que nosotros le podríamos entregar, ¿ya? No obstante, sí las conclusiones van, de todas maneras, una de las partes de nuestro informe más esperada por el juez, por decirlo así, y también nuestro diagnóstico también o nuestra opinión profesional, ¿ya? Y ya con eso, ya a grosso modo, estamos terminando, ¿cierto? Este espacio del seminario. Espero yo sé que se hace sumamente rápido y sumamente cortito esta hora, ¿verdad? Pero espero que le haya servido. Yo aquí voy a dejar un espacio también para que ustedes puedan realizar preguntas de todo tipo, digamos lo que ustedes estimen conveniente, incluso cosas que podríamos, no sé, decir que pueden ser un poco más domésticas, prácticas, que a lo mejor les pueda servir para el desarrollo de sus peritajes o sobre todo para aquellos que están recién empezando a tratar de desarrollar, digamos, esta labor, ¿cierto? Como perito. A veces cuando uno está empezando surgen muchas dudas y son bastante importantes también poder aclararlas, ¿ya? Así que les doy la palabra en el chat o si alguien quiere levantar la manito.
Aquí aprovechamos de dejar de compartir. Sí, ahí dice que se hizo muy corto, ¿cierto? Efectivamente se pasa volando, ¿verdad? La hora. Por ahí me parece que habían unas preguntas de la fase metodológica. Sí, bueno, acá Constanza Cepeda está preguntando qué instrumentos se pueden aplicar en un peritaje socioeconómico. A ver, el peritaje socioeconómico, eh, a diferencia, por ejemplo, de un peritaje social relacionado a habilidades parentales, por ejemplo, guarda relación más que nada con la investigación y la recopilación de antecedentes, ¿ya? Más que aplicar instrumentos propiamente tal. Por lo tanto, en el peritaje socioeconómico nosotros podemos recopilar todo tipo de antecedentes documentales que nos ayuden a determinar una condición económica o financiera de nuestro usuario, ¿ya? Por eso yo le hablaba de la carpeta tributaria muchas veces, donde ahí aparece, digamos, un detalle, pero específico relacionado a todos los, digamos, haberes, ¿cierto? O ingresos, o egresos que podría realizar, digamos, un usuario. El Servicio de Impuestos Internos nos entrega mucha información respecto a estos aspectos. Todo lo que tiene que relación con la recopilación de boletas, ¿verdad? De créditos, situación bancaria, etcétera, etcétera. O sea, más que nada la recopilación de antecedentes para poder llegar a conclusiones y realizar estos cálculos, ya que son sumamente importantes. Tengo otra pregunta acá en el chat y luego vamos con Pamela, ¿sí? Aquí en la chat pregunta. Anne Geldes pregunta, ¿en la fase metodológica se puede aplicar test y otro tipo de instrumento de evaluación para los implicados en el perito? Es básicamente lo que le estaba comentando, ¿ya? Yo en un principio no le voy a sugerir aplicar instrumentos o realizar algún tipo de test, ¿ya? Porque los test principalmente guardan relación con otro tipo de características en relación a otro tipo de peritaje o enfocado a otro tipo de peritaje propiamente tal, ¿ya? Pero en el caso del peritaje socioeconómico tiene que ver con la recopilación de antecedentes documentales que nos permitan determinar una cierta, digamos, condición económica del peritado, ¿ya? Y eso lo determinamos desde la solicitud de las boletas, por ejemplo, y de los gastos que la persona realiza en este cotejo de información, pasando por todo lo que tiene que ver con la información que nos entrega el Ministerio de Desarrollo Social, ver, digamos, cuál es el nivel de endeudamiento, de sobreendeudamiento, si está por sobre la línea de la pobreza o no, ¿cierto? Cuáles son sus ingresos versus los egresos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo que les mencionaba del servicio de impuestos internos, ¿verdad? Entonces, en relación a todo eso, nosotros podemos llegar a conclusiones bastante acertadas, ¿cierto? De lo que es la realidad de una persona. Eso sin mencionar que también, por ejemplo, podemos solicitar el registro social de hogares eventualmente, ¿cierto? O sea, toda esta recopilación de antecedentes nos ayudan a concluir la situación económica de una persona más que aplicarle un instrumento o un test que finalmente no nos va a arrojar, digamos, en este caso, la situación económica del usuario, ¿cierto? Vale, vamos a seguir con Pamela. Pamela, ¿puedes abrir tu micrófono? ¿Se escucha bien? Ya tengo varias consultas. La primera de ellas es, bueno, la verdad es que yo esperaba que sea más enfocado al tema socioeconómico propiamente tal, y desde ahí tengo dudas respecto al tema. Por ejemplo, ¿existe alguna tabla que se recomiende de uso para hacer un Excel, me refiero, para poder trabajar las distintas áreas que se hacen en las distintas pericias que tienen relación con el aspecto socioeconómico, principalmente con alimentos? Y por otra parte, si existe alguna diferencia o sugerencia profesional respecto a las distintas tipos, perdón, de peritajes que nos corresponden realizar, como por ejemplo la diferencia entre un divorcio culposo y que se tenga que hacer una compensación económica versus a un peritaje socioeconómico realizado por alimentos.
porque eso es lo que estamos viendo acá en informe socioeconómico. Entonces, ¿cómo lo manejan desde ese punto de vista? Y por otra parte, si existe alguna tabla que permita, más allá de que uno efectivamente genere los ítems respectivos a la vida de cada grupo familiar, porque se hace ambas partes, si existe alguna tabla que permita generar gastos porcentuales, cosas que a uno le permita ser más cómodo y más transparente la pericia. Eso. Ya, sí. A ver, Pamela, hay que partir de la base, ¿cierto? De que el informe propiamente tal parte, digamos, de esta estructura que podríamos llamar como estructura básica, ¿cierto? No existe una tabla, digamos, como tal. Ahora, lo que sí puede existir, digamos, relacionado a tu pregunta en cuanto a lo que es alimento, es poder darle el enfoque, ¿cierto? Que tiene que ver, por ejemplo, con la pensión de alimento. Hay que recordar que la pensión de alimento también, digamos, guarda relación con varios ítems, como por ejemplo la recreación, ¿cierto? Los alimentos propiamente tal, la vivienda, ¿verdad? Vestuario, educación, salud, si no me equivoco. ¿Ya? Son como 6 o 7 los ítems que hay que considerar, por ejemplo, en una pensión de alimentos. Considerando estos ítems, nosotros lo primero que tenemos que hacer, si es que estamos hablando de alimentos, es poder determinar, ¿cierto? En base a todos los antecedentes que vamos a recopilar y que podemos hacer nuestra propia tabla en ese sentido, la condición económica de la madre, si es que es la madre, o del padre, si es que es el padre, a quien el tribunal a nosotros nos ordena o nos dispone realizar el peritaje. Pero lo principal respecto a los alimentos, inclusive, ¿cierto? Es determinar cuáles son las necesidades del hijo o del niño, niña, ¿cierto? Adolescente en cuestión, ¿ya? En base a eso, nosotros podemos realizar nuestro peritaje socioeconómico, porque no hay que olvidar un pequeño detalle, ¿ya? Independiente que sea peritaje socioeconómico, cuando es peritaje, es el tribunal quien nos entrega, ¿cierto? A través de, digamos, del acta de audiencia preparatoria muchas veces, los hechos que nosotros tenemos que probar, ¿ya? Y en base a eso es también a lo que nosotros nos tenemos digamos, enfocar, ¿ya? Entonces muchas veces, eh, si bien podría efectivamente existir una tabla, eso va a ir variando dependiendo del peritaje que a nosotros nos ordenan realizar, independiente, insisto, que sea socioeconómico propiamente tal, ¿ya? Entonces esta tabla podría variar si es que efectivamente le hiciéramos un peritaje a la madre y a su hijo, en este caso si es ella la que tiene el cuidado personal, si es que es a ambas partes, o si es solamente al padre para determinar si el padre, por ejemplo, tiene la capacidad económica para aumentar una pensión, o si hay que determinar que efectivamente hay que rebajarla. Entonces ahí la tabla, aunque existiera, variaría, digamos, muchísimo, ¿ya? Por lo tanto, por eso es que no es que exista, digamos, como para hacerlo más fácil. Lo que sí, yo sugiero, es que uno siempre se guíe por este tipo, digamos, de ítems, como le llamo yo, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de los alimentos o la pensión de alimentos. Y desde esa misma lógica, también, digamos, cuando hay una compensación económica y hay que demostrar una cierta condición, ya sea de la mujer o del hombre en cuestión, también va a variar, ¿ya? Va a variar, porque ahí ya no estamos hablando, digamos, de las necesidades propiamente tal del hijo, sino que estamos hablando, digamos, de un concepto distinto, que en este caso es la compensación económica, producto, digamos, de un divorcio culposo, ¿verdad? O porque a lo mejor la mujer no trabajó, ¿cierto? Y se tuvo que dedicar a labores de la casa, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí, digamos, nosotros tenemos que tener la capacidad de determinar cuál va a ser nuestra estrategia y nuestra metodología de trabajo para poder realizar nuestro peritaje. ¿Ya? Eso, digamos, lo que yo podría comentarte, Pamela. Me parece que había por ahí algo más, ¿alguien más? Sí, vamos con Constanza y cerramos la ronda de preguntas con ella. Constanza, porfa, sé breve porque tenemos tiempo, ¿sí? Entonces, ¿puedes abrir tu micrófono? Muy bien. Sí. Hola, buenas noches. Mi consulta era respecto, ya que, bueno, yo trabajo en una corporación de asistencia judicial y realizo generalmente ellos señalan ahí, ponen informe socioeconómico, pero yo siempre le pongo peritaje socioeconómico.
el asunto es que pasa, por ejemplo, que tengo usuarios que son sumamente vulnerables, que viven personas, una familia de 4 personas con 350.000 pesos. ¿Ya? Entonces, si yo realizo una tabla, y por ejemplo se está haciendo, es para una pensión de alimentos para uno de esos niños solamente. Entonces, yo cuando detallo la tabla de gastos de solo ese niño, a veces me arroja un valor bajísimo de 100.000 pesos de gasto del niño, 120.000 pesos por un tema de que efectivamente no gastan más porque no pueden. Entonces ahora lo que yo he estado haciendo, porque una vez lo coloqué así y finalmente me di cuenta que en tribunales lo que toman en cuenta es las conclusiones. Y si yo coloco, el niño gasta 100.000 pesos, van a decir, ah, entonces al papá no le, porque pasó una vez, no le vamos a pedir 200.000 pesos porque el niño gasta 100. Entonces ahora estoy optando, que no sé si está bien, estoy haciendo una tabla con la realidad y otra tabla con lo que el niño viviría manteniendo una buena calidad de vida. Por este tema de que este cambio que hubo en la ley de que el niño debe vivir de manera adecuada y no moderadamente, o modestamente, perdón. Entonces era solamente saber si eso estaba bien, como igual no hay como un formato específico, si es solo saber si es que eso está bien esa idea planteada. Sí, a ver, lo primero es que, digamos, colgándome un poquito de lo que tú contabas, ¿cierto? En donde me parece que decías que muchas veces ellos lo solicitan o lo plantean como informe y tú le cambias a peritaje, ¿cierto? Sí, Algo así, fue lo primero que logré escuchar. Es importante entender que los medios de prueba, ¿cierto? Cuando son documentales solamente y no hay que exponerlos en el tribunal, siguen siendo medios de prueba como informes sociales, como concepto, ¿ya? Entonces ahí, para de repente no confundirnos, cuando es un medio de prueba documental, sigue siendo bajo la figura del informe social, como título, como nombre, ¿ya? Y cuando hay que exponer, cuando hay que defenderlo, efectivamente pasa a esta figura del peritaje social. Eso, digamos, principalmente. Ahora, pasando a lo que tú me planteabas, no hay que confundir entre necesidades del niño, niña o adolescente y los gastos, ¿cierto? Que en este caso el padre o madre dice que realiza, ¿ya? Porque finalmente, como dices tú, muchas veces puede realizar un gasto X que no va a superar los 100.000 pesos, precisamente porque a lo mejor no le alcanza. Y otra cosa es muy distinta, es que efectivamente este niño, niña o adolescente tenga una necesidad mayor. Entonces, por eso yo les explicaba al principio de este seminario que es sumamente importante entender conceptos, ¿ya? Y las definiciones de cada cual, porque en el momento, digamos, de llegar al tribunal, esto va a marcar la diferencia. Entonces, hay que enfocarse en las necesidades de los niños. Cuando hablamos de pensión de alimentos, en eso hay que enfocarse, ¿ya? Y en estos ítems: alimentación, ¿cierto? Recreación, salud, vivienda, educación, vestuario. Por decir, digamos, algo, digamos, a grosso modo, y desde ahí empezar, digamos, a detallar cuánto es lo que efectivamente necesita, digamos, este niño para poder vivir de manera adecuada y ojalá también, digamos, adecuarlo al mes. Siempre hay que tratar de hacer nuestro peritaje, nuestro informe de manera de cuantificarlo de forma mensual, por ejemplo, ¿ya? Entonces eso, digamos, te podría sugerir o podría, digamos, comentarte también para que eventualmente lo enfoques o lleves tu enfoque a las necesidades más que a lo que gasta, por ejemplo, la madre o el padre, ¿ya? Eso. ok, muchas gracias. Ujú. Bueno, chicos, pues nada, vamos a cerrar la ronda de preguntas. Sé que muchos de ustedes tienen consultas que quedaron sin contestar, pero para eso es un motivo más de que se inscriban a este programa que va a dictar el profesor Cristian. Y pues nada, anímense, ingresen a la plataforma de ADIPA y revisen más sobre qué vamos a dar en este programa. Profe, ¿tiene algunas preguntas para cerrar? Para Sí, nosotros seguir con lo del sorteo. sí, antes de despedirme, vuelvo a repetir, el seminario se hace muy, muy breve, a veces hay que hacerlo bastante rápido, ¿cierto? Pero efectivamente en el curso vamos a poder profundizar un poquito más, ¿cierto? Sobre todo en lo que son los aspectos
de la estructura, en lo socioeconómico, en los detalles que ustedes a lo mejor necesitan saber para poder confeccionar o realizar su informe socioeconómico propiamente tal, ¿ya? Que finalmente es lo que es más interesante en todo esto que tiene que ver con estos cursos, ¿ya? Así que yo los dejo invitados para que se puedan inscribir, porque claro, ahí vamos a tener mucho más tiempo, van a ser 2 jornadas, ¿cierto? En donde vamos a poder ver más en profundidad todos estos detallitos del informe socioeconómico. Así que eso, pues, yo me despido y le agradezco mucho por su participación. Vale, profe, nos vemos entonces en la próxima. Que descanse. Nosotros, chicos, nos vamos a ir a la dinámica del sorteo, ¿sí? Así que no se vayan. Muy bien, entonces para comenzar la dinámica del sorteo vamos a pausar la grabación.